El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Me llamo María Aurora Canesa Tapia, soy médico, voy a cumplir 70 años muy luego y tenía 20 años para el 11 de septiembre de 1973. Nosotros no estábamos en clase, yo estaba en la Universidad de Concepción, estaba todo paralizado, el país estaba paralizado en comunicaciones, en movilización, y las universidades nos mandaron para la casa el día 4 de septiembre. Así que yo estaba en Linares cuando fue el 11. Y me recuerdo que tuvimos que venirnos, el 4 de septiembre vi la última desfile de la Unidad Popular, muy poca gente, en las calles de Concepción. Nosotros con dos compañeras de curso nos vinimos a Deo. No había nada, ningún vehículo, nada en que venirse para la casa. Entonces encontramos justo unas personas de Linares, unos estudiantes de Linares que venían en un Fiat 600 y nos trajeron. Llegamos como a las 12 de la noche a la casa y ahí esperamos nada, pues estábamos sin hacer nada hasta que empezaron a aparecer los bandos militares. Tuvimos como 3 días en toque de queda continuo, encerrados, no podíamos salir y solamente se veían en las calles las tanquetas. Yo vivo en pleno centro de Linares y de aburrida me asomaba por la reja a mirar qué estaba pasando. Y a 20 metros de mi casa está la plaza de armas y veo una tanqueta que viene desde costa a cordillera y a mí me ven asomada la cabeza en la reja y se giraron inmediatamente, bajaron por la calle donde yo vivo. El susto que llevé fue tremendo. Terminé en el fondo del patio de mi casa muy asustada y esperando que no pasara nada. Había un sentimiento de que no había mucho más que hacer porque era tal el descontrol de todo, porque estaba toda la gente en huelga y yo viví una cosa importante. Lo que teníamos claro, yo por lo menos tenía claro que yo no tenía nada que ver con ninguna de las dos partes, así que no debería haber tenido problemas. Lo más triste fue que una persona que era Jorge Yáñez, que era un poeta del MIR, que era hijo de un carabinero, amigo de mi papá, que también era carabinero, en retiro, estaban jubilados, y él desapareció. Entonces mi papá ocupó mucho tiempo en buscarlo, porque su papá lo buscaba desesperadamente, y al lado de nosotros vivía un capitán militar, y un día le dijo a mi papá que no lo buscara más porque lo habían afondado en Constitución. Viví todo este proceso en la Universidad de Concepción. Tenía 17 años cuando entré a la universidad, no tenía ninguna educación política, pero veía un problema, digamos, de mucha anarquía. A mí me cambiaron la malla curricular, me reemplazaron ramos, matemáticas, la física la terminé en biofísica. O sea, todo era simplificar y no había mucha profundización en nuestro ramo porque decía que nosotros éramos médicos del pueblo. Volvimos a la universidad 2 meses después. El ambiente era muy tenso, muy triste. Muchos compañeros no volvieron. Lo más probable en ese tiempo no se contaba nada. Nosotros teníamos muchas estudiantes, compañeros de medicina que venían de Nicaragua, de Cuba, de muchos países de Centroamérica, y esos no los vimos más.
Después uno se va enterando de todas las cosas que pasaron, porque pasaron los 2 meses, nos juntamos en el foro de la Universidad de Concepción, nos fuimos juntando uno a uno, y de repente por un lado del foro aparece un colega, en ese tiempo compañero, que viene caminando. Y me acuerdo todo lo que íbamos mirando y todos corrimos a abrazarlo porque él era comunista. Y terminó con nosotros. No le pasó nada. O no dijo, nunca contó lo que le pasó. Vi las medidas absurdas que se tomaron y que nos asustaban mucho, porque para la gente del gobierno militar nosotros éramos comunistas, todos éramos comunistas. Entonces, por una parte querían que nos fuéramos luego de la universidad y su deseo era tan grande que hubo un incidente con unos medicamentos en el hospital de Concepción y ellos nos echaron, de un día para otro nos echaron de la universidad. Esa fue una de las cosas más tremendas que nos pasaron porque no sabíamos, no teníamos nada a quién recurrir. Estábamos en una clase de pediatría, en un anfiteatro, y de repente llega una persona y lee un decreto que a contar de ese momento nosotros estábamos fuera de la universidad. Nos quedamos mirando todos incrédulos, algunas de mis colegas lloraban, y el médico que estaba a cargo de la clase se encogió de hombro y nos dijo, hasta aquí nomás llegamos. Nos tuvimos que ir para la casa, pero era tal el problema que se les armó que tuvieron que volvernos a aceptar. Y esa medida le costó el puesto al rector de la universidad, que era un marino. Nosotros en la época de la dictadura viajábamos, bueno, siempre viajábamos los compañeros, viajábamos en tren de Santiago, porque todos eran de Santiago a Santiago los fines de semana. Entonces, cuando volvimos, seguimos viajando los viernes y nos veníamos en el nocturno de las 22 horas de la estación de Concepción, y yo llegaba acá a Linares como a las 2 de la mañana. Y estábamos en toque de queda, y en la estación de Linares había como una barrera con militares con conscriptos que estaban con los fusiles y con toda la cosa, y nos abrían las maletas para ver qué traíamos. Un compañero muy divertido colocaba arriba de la maleta, abría el y colocaba el fonendo. No lo revisaban más, pero después teníamos que venirnos de a pie, como 5 cuadras, caminando en la oscuridad. Pero de verdad era un silencio. Uno cuando salía de la universidad estaba sus años de general de zona, después postulaba su beca, se hacía especialista y volvía a trabajar a donde quisiera. Desaparecieron los cupos para médico general de zona, no había una obligación de que la gente se formara. Fue un tiempo muy triste porque tú sabías que pasaban y pasaban los años y tú no podías avanzar profesionalmente. Yo estaba recién recibida el año 78 y pajarito nuevo pica el huevo. Entonces yo tenía que ir a todos los operativos cívico-militares. ¿Qué significa eso? Que se juntaban, agarraban personal de la salud y nos llevaban a lugares muy pobres. Yo estaba en Curicó, de la zona, y teníamos que examinar los niños, los adultos, teníamos que trabajar. Pero uno se da cuenta que no era mucho lo que uno podía hacer porque no tenía muchas herramientas. Me gustaba hacer los operativos con los carabineros porque los carabineros eran mucho más prácticos, nos daban desayuno, nos daban almuerzo. Y cuando íbamos con los militares no nos daban ni una cuestión y que trabajábamos como burros. Una vez me acuerdo que vi como 86 personas. El ambiente, bueno, era un ambiente muy tenso, pero después ya se fueron como relajándose. El primer año fue terrible. Era una dictadura y el año 78 fue cuando se quiso aprobar algo, tuvimos un plebiscito, no sé si para aprobar la Constitución, no sé, pero la cosa es que con mucho susto nosotros fuimos a votar y votamos que no.
Y los votos eran transparentes. Los votos eran transparentes, o sea que la persona que recibía el voto sabía al tiro que nosotros estábamos votando que no. El año 86 fui a hacer una pasantía al Sotero del Río y ahí vi por primera vez las primeras reacciones contra el gobierno, porque empezaron las protestas y aparecieron las tanquetas en Vicuña Maquena. Eso fue bien impresionante. Pero lo que me quedó claro a mí a través del tiempo es que tenía que terminar de alguna manera esta situación porque era insostenible. 50 voces de un golpe es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.